cuando Dios visita nuestra casa. ¿Estoy bien ahí, cierto? Sí. ¿Sí? Amén. Lo importante es que se escuche bien. Bien. Vamos entonces. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a ir. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a ir al mensaje de este día. Que el Señor te bendiga grandemente. A todos los hermanos que se conectan con nosotros, sean bienvenidos este día. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a 1 Samuel capítulo 4. Dice así, versículo 22, 1 Samuel 4, 22. Amén. Dice, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Lo vamos a volver a leer. Ya vamos a hablar del contexto. 1 Samuel capítulo 4, verso 22 dice, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Por el pecado de los hijos de Eli, porque el capítulo 4, el capítulo 4, claro, habla de... Están golpeando, parece. ¿Sí pasa nomás? ¿Sí pasa nomás? Están golpeando la puerta, aquí estamos totalmente en vivo. Vamos a ir entonces ahí a el capítulo 4. Estamos totalmente en vivo, así que estamos acá en la casa. Entonces yo decía que el capítulo 4 está hablando completamente del pecado de los hijos de Eli. Decíamos que los pecados de los hijos de Eli, ellos habían tomado de las ofrendas, ellos se habían acostado con mujeres afuera del templo de Jehová. Estos hombres que eran sacerdotes de Jehová, Eli y sus hijos, ellos habían pecado delante del Señor. Y por esta causa, el arca de Jehová fue traspasada. Dice el versículo 22, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El arca de Dios era lo que representaba la gloria de Dios. El arca de Dios era el símbolo, era la representación de la presencia del Señor. Y dice que por este pecado, por los pecados de los sacerdotes, el arca de Dios se fue. El arca de Dios es traspasada. Se fue la gloria de Dios cuando hubo pecado. Por el pecado de los hijos de Eli, los filisteos se llevaron el arca, se llevaron la gloria de Israel, porque dice, traspasada es la gloria de Israel. Dios se fue de Israel. Prefirió Dios morar 7 meses con los enemigos que están en la casa con gente que ama otras cosas. La presencia de Dios se fue de aquella casa, de la casa de Eli. La presencia de Dios se fue de Israel. Se fue la presencia de Dios de Israel, porque los hijos de Eli y Eli habían pecado. Dios se fue de esa casa. El título del mensaje, te lo repito, cuando Dios visita nuestra casa. Ese es el título del mensaje. Y aquí dice que el arca de Dios se fue de Israel. Estuvo 7 meses el arca de Jehová en casa de los filisteos. El arca de Jehová era una caja donde contenía el maná, que contenía las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Dentro del arca del pacto, que era una caja bañada en oro, adentro estaban estas 3 cosas, y eso representaba la gloria y la presencia del Señor. Y los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a su campamento, e Israel se quedó sin la gloria. Israel se quedó sin la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dejó que el arca del pacto se fuera? ¿Por qué Dios dejó que los filisteos tomaran el arca? Por una razón, porque los sacerdotes habían pecado. Y Dios no mora donde hay pecado. Dios no se va a vivir donde hay pecado. Por eso es que el arca de Dios se fue de la casa de Eli y se fue de Israel. Todo Israel se quedó porque ellos habían pecado contra Jehová. Y Dios prefirió irse a vivir con los enemigos que vivir en la casa de sus hijos, de la casa de los sacerdotes, donde ellos habían pecado, donde ellos habían blasfemado a Dios.
Después de un tiempo, después de 7 meses, el arca de Jehová vuelve. Sale de casa del campamento de los filisteos, se va al arca de Jehová. Vamos a ir ahí a 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Miren, el arca de Jehová se fue de Israel en el periodo cuando los sacerdotes habían pecado. Dice 2 de Samuel capítulo 6, verso 9. Mire, después que David llega al trono, después que David es ya rey de Israel, y el arca del pacto vuelve, de estar con los filisteos, de estar con los enemigos del arca de Dios, el arca de Dios regresa otra vez a Israel, regresa otra vez a Jerusalén. Y el rey David prepara toda una fiesta para recibir el arca de Jehová. Vamos a ir ahí al versículo 9. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 9. Dice: y temiendo David a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. David lleva mal el arca de Jehová, y por esta causa David lleva el arca de Jehová a la casa de Obed-Edom. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Diga, en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Otra vez, el arca de Jehová regresa de los filisteos y se va a la casa de Obed-Edom. Y dice, y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom. Porque cuando llega la presencia del Señor, porque cuando llega el arca del pacto a Jerusalén, otra vez hay bendición. Cuando Dios se va a vivir a una casa, cuando Dios se va a morar a una casa, hay bendición. Porque el arca de Jehová representaba la gloria, el arca de Jehová representaba la presencia, y la presencia de Dios se fue a vivir con Obed-Edom. Y dice, y estuvo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Invita a la presencia del Señor a tu casa. Dile al Señor, pon tu presencia en mi casa. El arca del pacto había vuelto otra vez a Jerusalén, y Dios se fue a vivir con Obed-Edom, y Jehová bendijo su casa. Dios bendijo a Obed-Edom porque estaba contento con él. Dios estaba desagradado con los sacerdotes. Con los hijos de Elí, pero con Obed-Edom está contento. Dios está contento. ¿Por qué? Porque Obed-Edom era levita. Si después leemos en Crónicas, Obed-Edom sale de los hijos de los levitas. Cuando Dios está contento, Él bendice. Cuando Dios está feliz, Él bendice. Dios se va a vivir en una casa, Él bendice porque está contento. Cuando Dios está contento, se va a la casa de Obed-Edom. ¿Quieres tú que el Señor se vaya a tu casa? En este tiempo de pandemia, en este tiempo de que estamos en nuestras casas, debemos invitar a la presencia del Señor que venga a morar en nuestra casa. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Mire aquí, vamos a empezar ya a aplicar el mensaje y vamos a entender algunas cosas aquí. Te repito el título: cuando Dios visita nuestra casa. Yo quiero que el Señor se venga a nuestra casa. Tanto que bendijo Obed-Edom el Señor. Amén. Vamos a ver algo aquí muy importante. Ya entramos aquí a lo importante. Prepárese. Génesis 18, versículo 1. Dice: después le apareció Jehová, hablando de Abraham, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cómo salió Abraham? Corriendo salió Abraham a recibir al Señor. Y dijo: Señor,
Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan. Abraham empezó a atender aquí a estos tres varones. Dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, otra vez Abraham deprisa, iba corriendo, fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Verso 7, y corrió Abraham a las vacas. Otra vez Abraham corrió, estaba como desesperado Abraham. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí en la tienda, verso 10. Entonces dijo, de cierto, mira aquí lo que Dios empieza a hablar. Dice, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios, dice Jehová, hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Verso 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? 18. Habiendo de ser Abraham ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Leí todo, casi el capítulo completo. ¿Para qué? Para que podamos entender aquí algo muy importante. Dios fue a ver a Abraham. Dios y 2 ángeles fueron a ver a Abraham. Fueron a la casa de Abraham. Fueron a la tienda de Abraham. 3 varones fueron a visitar a Abraham y entre ellos estaba Jehová. Cuando Dios va a visitar a una casa, escúchame esto, cuando Dios va a visitar una casa es porque está contento. El arca del pacto se fue de Israel, ¿se acuerdan? Porque Dios estaba desagradado por el pecado de los hijos de Elí. Pero cuando Dios se le quitó el enojo, se fue a vivir con Obed-edom y bendijo su casa. Y aquí Dios fue a ver a Abraham a su casa. ¿Sabes por qué Dios fue a ver a Abraham? Porque Dios estaba contento y feliz y agradado con Abraham. Porque cuando Dios va a una casa, porque cuando Dios va a visitar una casa, es porque está contento con esa casa. Es porque está feliz con los que moran en esa casa. El título del mensaje es cuando Dios va a visitar nuestra casa. Dios fue a visitar a Abraham. ¿Sabes para qué Dios fue a visitar a Abraham? ¿Para qué lo fue a ver? Dios fue a motivar a Abraham y a su esposa. Cuando Sara pensaba que no tendría hijo, Dios le fue a decir que sí lo tendría. Ellos pensaban que no iban a engendrar. Pero Dios se le apareció, Dios se manifestó a la casa de Abraham para decirle, yo te prometí algo a Abraham, yo le prometí algo a Sara y se los voy a cumplir. Dios fue a visitar a Abraham porque estaba contento y lo quería motivar su fe. Dios quería estimular a Abraham a que siguiera creyendo a la promesa. A veces Dios se va de nuestra casa, a veces la presencia del Señor se va de nuestra casa. Yo te pregunto este día, ¿está la presencia del Señor en tu casa? ¿Está la presencia del Señor en tu casa? Dios fue a ver a Abraham.
para decirle a Abraham, te voy a dar un hijo. Fue decirle Sara, no hay cosa imposible para Dios, sigue creyendo. Ojalá Dios venga a visitar nuestra casa para motivarnos. ¿Hace cuánto Dios no se manifiesta en tu vida? Que Dios venga a nuestra casa a motivarnos. Dios fue decirle a Abraham que le iba a cumplir lo que le prometió. Ojalá viniera Dios a decirnos que hará lo que nos prometió. ¿Te hizo promesa el Señor? Hay una palabra de Dios para ti. ¿Te prometió algo el Señor? Dile, ven a verme a mi casa. Ven a verme a mi casa. Y dime que me vas a cumplir lo que me has prometido. Porque a eso fue Dios a la casa de Abraham. Fue decirle a Abraham, yo sé que la promesa se ha tardado. 25 años se demoró Dios en contestar la promesa a Abraham. 25 años. Y al año 24 le fue a decir, Abraham, en un año más vas a engendrar un hijo. Que Dios venga a nuestra casa a motivar nuestra fe. No que el Señor de nosotros. Dios fue a visitar a Abraham para comunicarle el propósito. Como dice acá el versículo 17 dice, ¿encubriré yo algo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le voy a ocultar algo a Abraham? Porque cuando Dios está contento, escúchame esto, cuando Dios está contento, revela su propósito. Cuando Dios está contento, va a la casa de alguien y le va a comunicar el propósito. Dice, encubriré, le ocultaré algo a Abraham, yo lo que voy a hacer. Cuando Dios está contento, viene a nuestra casa y nos comunica el propósito. Invita al Señor a tu casa para que te diga el propósito. Dios fue a visitar a Abraham para comunicarle el propósito. Que Dios venga a comunicarnos su propósito. No solamente Dios fue a motivar la fe de Abraham, le fue a comunicar el propósito. ¿Cuántos cristianos viven la vida cristiana y no tienen idea del propósito y no saben cuál es la voluntad de Dios? No conocen cuál es el propósito de Dios. Viviendo una vida eclesiástica, yendo a los cultos y haciendo miles de cosas, pero no saben el propósito. Pero Abraham aquí se quedó con la bendición cuando Dios le dijo, Abraham, te vengo a comunicar el propósito. Cuando Dios viene a nuestra casa, Él nos viene a decir el propósito. Dios fue a decirle a Abraham que no perdiera la fe, porque para Él no hay nada imposible. ¿Quieres tú al Señor en tu casa este tiempo? ¿Sabes que no estamos en la iglesia? No asistimos a los templos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere visitar tu casa. Dios no quiere que te encuentres con Él en el templo. Dios quiere ir a visitarte a tu casa. Y yo vengo este día como mensajero del Señor este día a decirte que el Señor quiere ir a tu casa. Que el Señor se quiere manifestar a tu casa. ¿Por qué no estamos en los templos? Estamos en nuestras casas. Y el deseo de Dios este tiempo es que Él se quiere ir a vivir a tu casa. Él quiere bendecirte como bendijo Edom. Él quiere venir a decirte como Abraham. Te viene a decir Alejandra, Francisco, quien tú estés allí. Te viene a decir, vengo a motivar tu fe. Te vengo a decir que sigas adelante. Te vengo a decir que no pierdas la fe, que sigue peleando, siga adelante. Dios quiere ir a tu casa. Que el arca de Dios se vaya a morar a tu casa. Que el arca de Dios se vaya a morar a tu casa. Abraham estaba ahí al calor del día y vino Jehová y se le apareció. Con 2 ángeles fueron a ver a Abraham a decirle que no perdiera la fe. Vamos a pasar aquí ahora al capítulo 19 de Génesis. Pase conmigo. ¿Se acuerda que Jehová y 2 ángeles, 3 varones, dice, fueron a ver a Abraham? Pero mira aquí lo que pasa en el capítulo 19. Ahí mismo, Génesis 19. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Jehová no fue a ver a Lot.
Eran 3 varones. En el capítulo 18 con Abraham dice que eran 3 varones y entre ellos estaba Jehová. Pero aquí dice, llegaron pues los 2 ángeles. Jehová no fue a ver a Lot. Dios no fue a la casa de Lot. ¿Qué pasó con Lot que Jehová no lo fue a ver? Fueron 2 ángeles. 2 ángeles, ángeles de Dios. Pero yo no quiero ángeles. Yo quiero a Dios. Yo quiero que Dios me venga a ver. No quiero ángeles. Los ángeles eran muy lindos y todo eso. Pero no es suficiente para mí. Yo quiero a Dios. Y Lot se quedó sin la visita de Jehová. Lot se perdió la bendición de ver a Jehová, de ver a Dios. Lo fueron a ver los ángeles, pero Jehová no fue a la casa de Lot. Parece que Lot estaba haciendo las cosas mal. Lot estaba pecando, parece, porque Jehová no lo fue a ver. Porque cuando Dios está contento con alguien, va a la casa. Fueron los ángeles. Dios iba caminando y le dice a los ángeles, vayan ustedes a la casa de Lot, porque yo a esa casa no voy. ¿Se acuerdan que el arca del pacto se había ido? Aquí pasa lo mismo. Dios no fue a la casa de Lot. Mira aquí el versículo 2. Lot le dice a los ángeles y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Los ángeles con Abraham se sentaron y comieron y compartieron. Dios les comunicaba el propósito, pero los ángeles le dijeron a Lot, no, yo prefiero quedarme en la calle. Preferimos quedarnos en la calle que entrar a tu casa. Los ángeles no querían entrar a la casa de Lot. Mientras que con Abraham ellos compartieron. Abraham los atendió con pan, con carne, con mantequilla y con tantas cosas. Y los ángeles ni siquiera querían entrar a la casa de Lot. Dios no fue a la casa de Lot. ¿Por qué Dios no fue con los ángeles? Lot vivía en Sodoma. Sodoma era una ciudad pecadora. Tú ya sabes quiénes eran los de Sodoma y de Gomorra. Y Lot se fue a vivir con ellos. Lot era el sobrino de Abraham. Lot se fue a vivir a Sodoma. Lot se fue a vivir con gente que desagradaba a Dios. Lot vivía en Sodoma. Lot vivía con gente que estaba desagradándole. Dios no, escúchame esto, Dios no va a visitar la casa de aquellos que se van a vivir con gente que le desagrada. Dios no va a visitar a aquellas personas que se van a vivir con gente que le desagrada. Si tú quieres que Dios te vaya a ver a tu casa, lo que primero tienes que hacer, tienes que apartarte de la gente que desagrada a Dios. Tienes que apartarte de la gente que blasfema a Dios. Tienes que apartarte de la gente que peca contra Dios. Apártate de ellos, apártate de los tales. Lot se perdió la visita de Dios. Lot no escuchó el propósito. Lot no supo de la bendición de Jehová. Lot, viviendo en Sodoma, se perdió la visita de Dios. Cuidado donde tú te vayas a vivir espiritualmente. Cuidado donde tienes puesto el corazón. Cuidado. Lot tenía el corazón puesto en la ciudad. El corazón allí con ellos. Y Dios no fue a ver a Lot. Lot se perdió la visita de Jehová por separarse de Abraham. Abraham era el hombre de la bendición. Abraham era el hombre del propósito. Abraham era el patriarca con quien Dios hizo el pacto. Y Lot se separó de Abraham. Cuando Lot se fue a vivir lejos de Abraham, escúchame esto. Cuando Lot se fue a vivir lejos de Abraham, se fue a vivir lejos de Dios. Lot se fue a vivir lejos de Dios. Cuando Lot se separó de Abraham, Lot se estaba separando de Dios.
No te alejes de las personas que aman a Dios. No te alejes de las personas que aman a Dios. No te alejes de las personas que aman a Dios, porque Abraham amaba a Dios. Y por tanto amor que Abraham tenía por Dios, Dios lo fue a ver. No te alejes de las personas que aman a Dios. Dios quita su presencia. Mira, escúchame esto. Dios quita su presencia de la casa de aquellos que le desagradan. Dios no fue a la casa de Lot porque Lot estaba desagradando a Dios, porque Lot estaba haciendo las cosas mal con Dios. Dios quita su presencia de la casa de aquellos que le desagradan. Mira, escúchame esto. Dios fue a visitar a Abraham para bendecirle y motivar su fe. Pero los ángeles fueron a decirle a Lot que venía juicio y destrucción donde él vivía. Los ángeles fueron a decirle a Lot que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos y él moraba con ellos. Mientras que Dios le fue a decir a Abraham, Abraham, para Dios no es nada imposible. Abraham, estoy contento contigo. Abraham, te vengo a comunicar el propósito. Abraham, te vengo a decir que te voy a cumplir la promesa. Y los ángeles fueron a decir, aquí tu casa y todo lo que es de esta ciudad se van a morir. Los ángeles le fueron a comunicar juicio a Lot. Dios no fue a bendecir la casa de Lot. Los ángeles no bendijeron la casa de que venía juicio y destrucción. Te lo quiero repetir. Uno de los motivos de esta pandemia es que Dios quiere visitar nuestra casa. Dios quiere visitar esta casa. Dios quiere visitar tu casa. Él quiere visitar la casa de tu hermana. Él quiere visitar la casa de tu hermano. Dios quiere visitar tu casa. ¿Por qué nos sacó de los templos el Señor? ¿Por qué no nos podemos congregar en los templos? Es porque Dios quiere encontrarse con nosotros en nuestras casas. Es porque Dios quiere venir a tu casa. No hagas las cosas que desagradan a Dios. No hagas cosas que hacen que la presencia de Dios se vaya de tu casa. No permitas el pecado en tu casa. No permitas el pecado en tu casa, porque la presencia va a ir tal cual como se fue la presencia del Señor en el periodo de los sacerdotes de Elí. El arca de Jehová estaba en Silo y vinieron los filisteos y tomaron el arca de Jehová, tomaron la gloria de Israel. Porque Dios se va de la casa de aquellos que le desagradan. Dios no mora donde hay pecado. Yo quiero que Él venga a mi casa como fue a ver a Abraham. Uno de los motivos de esta pandemia es que Dios quiere venir a visitar nuestra casa. Es tiempo de que el Señor vaya a tu casa. ¿Hace cuánto el Señor no te va a ver a tu casa? ¿Hace cuánto el Señor no se manifiesta en tu casa? ¿Hace cuánto no se manifiesta en mi casa? Que el Señor no envíe ángeles a decirnos que viene destrucción. Yo quiero que Él venga a decirme que para Él no hay nada imposible, que va a cumplir lo que me dijo, que va a cumplir lo que me prometió, que para Él no hay nada imposible. Yo quiero que Él venga a motivarme para que siga creyendo. ¿Qué anhelas tú que Dios haga en tu casa? Si quieres que tu casa, si quieres que el Señor vaya a tu casa, haz lo que le agrada a Él. Vamos a terminar Lucas capítulo 19. Ya vamos a terminar. Lucas capítulo 19. Muy conocida esta historia. Lucas 19. ¿Quieres que el Señor vaya a tu casa? ¿Sabes por qué? Porque no podemos ir a otro lugar sino a nuestra casa. Lucas 19. Cuando yo preparaba el mensaje, cuando el Señor me entregó este mensaje, yo dije, bueno, el Señor ha ido a muchas casas. Si tú lees los evangelios, el Señor fue a la casa de María y Marta y Lázaro, el Señor fue a la casa de Simón el fariseo, y el Señor siempre iba por las casas, porque al Señor le gusta estar en la casa.
Porque a él le gusta estar en la casa. Y mientras que preparaba el mensaje, le dije al Señor, ¿cuál casa tú vas a escoger para aplicar el mensaje? Le pregunté así tal cual, Señor, ¿qué casa escojo yo? ¿O qué casa escoges tú para predicar y terminar el mensaje? Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, 1. ¿Quieres que el Señor vaya a tu casa? Yo aquí tengo dos cosas. Tengo aquí dos cosas en las cuales el Señor considera para visitar nuestra casa. Escúchame. ¿Cómo hacer para que el Señor visite nuestra casa? ¿Quieres tú que el Señor vaya a tu casa? ¿Quieres que la presencia del Señor vaya a tu casa? ¿Quieres que Dios ponga el arca de su pacto en tu casa? Hay dos cosas. Lucas 19, versículo 1. Entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ponga su nombre, porque sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí está el primer elemento para que el Señor visite tu casa. El primer elemento para que el Señor visite tu casa es lo que hizo Zaqueo. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo no quería nada de Jesús. Zaqueo no quería los milagros de Jesús. Zaqueo no quería las bendiciones de Jesús. Zaqueo no quería nada de Jesús. Zaqueo quería ver al Señor. Zaqueo quería ver quién era Él. No quería ver lo que hacía, porque el Señor hacía muchas cosas. Él resucitaba muertos, levantaba paralíticos, hacía muchas cosas el Señor. Pero Zaqueo no puso la atención en las cosas que Jesús daba, ni en las cosas que Jesús hacía. Zaqueo puso su atención en Jesús. El primer elemento para que el Señor vaya a tu casa, tienes que amarlo a Él y no las cosas que Él te puede dar. El primer elemento, escúchalo, para que el Señor visite tu casa, tienes que amar su presencia y amarlo a Él. Jesús sabía que Zaqueo lo estaba mirando a Él. Zaqueo no tenía necesidad, dice porque Zaqueo era rico. Zaqueo no tenía necesidades. Él no quería un milagrito de Jesús. Zaqueo quería ver quién era Él. Porque Zaqueo estaba interesado en la persona de Jesús. Zaqueo amaba y quería, anhelaba ver quién era Él. Quiero conocerlo, quiero ver quién es ese Jesús de que todo el mundo está hablando. ¿Quién es ese Jesús? Procuraba ver quién era. Debemos desear de todo corazón al Señor y nada de lo que Él nos pueda dar. Muchos siguen a Jesús, muchos quieren a Jesús por las cosas que Él da, porque el Señor lo tiene todo, Él nos puede dar todo. Para que el Señor vaya a tu casa, tienes que amar la persona de Jesús y no las cosas que Él te pueda dar, porque Él sabe cuando le buscamos con otros intereses. Él sabe cuando simplemente oramos para que Él nos bendiga. La bendición es Él. La bendición es Cristo, no lo que Cristo da. La bendición es el Señor. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Zaqueo no quería nada de Jesús. Zaqueo lo quería Él. Para que el Señor pase por nuestra casa, no le busquemos por lo que da, sino que porque le amamos y amamos su presencia. Si tú quieres a Jesús en tu casa, tienes que amarlo a Él y su presencia y no las cosas que Él te pueda dar. Jesús le dijo a muchos de sus discípulos que le seguían, ustedes me siguen por los panes y por los peces y por las cosas que yo les doy. Porque Jesús sabe quiénes están interesados en Él y quiénes están interesados en las bendiciones que da Jesús. Las bendiciones que da Jesús es la prosperidad, es la bendición, es la seguridad y todas estas cosas que Él nos da. Si el Señor te deja de bendecir, ¿lo vas a amar igual? Si Él te deja de prosperar, ¿lo vas a amar igual?
como yo escuché una historia de un hombre que se convirtió al Señor. Y él le dijo pastor al pastor de la iglesia, y le dijo: pastor, quiero contar mi testimonio, yo me convertí al Señor. Y el pastor lo hace pasar, y el hermano empieza a predicar delante de toda la congregación y dice: ¿sabe qué, hermano? Yo me convertí al Señor, hablando con el micrófono, yo me convertí al Señor y ¿sabe qué? Perdí mi trabajo. Perdió el trabajo el hermano por haberse convertido al Señor. Dijo que a la semana que se convirtió, lo echaron de su trabajo. Y después ese hermano encuentra otro trabajo. Lo contratan en ese trabajo. Y él dice: ¿sabe qué, hermano? Me contrataron en otro trabajo. Y en ese trabajo le habían dado un auto para que manejara. Y ese hermano que lo contrataron en el nuevo trabajo choca el auto que le prestaron de la empresa. Y toda la gente de la iglesia se empezaba a preguntar: ¿pero qué testimonio es este? Y el hermano dijo estas palabras. Le dijo: yo perdí mi trabajo, y lo más segundo que pierda mi segundo trabajo. Pero ¿sabes qué? Le dijo a los hermanos: sigo amando a Cristo. Sigo amando al Señor, porque Él me cambió, porque me dio nueva vida. Nosotros no seguimos al Señor porque nos da trabajo y porque nos da dinero y porque nos da cosas. Nosotros servimos al Señor porque le amamos a Él. Tienes que amar y adorar al Señor por lo que Él es y no por lo que te da. Si quieres que el Señor vaya a tu casa, dile: no quiero más bendiciones tuyas, te quiero a ti. Debes amarlo a Él y no lo que Él te da, porque Él es suficiente. La presencia del Señor, el agrado de Él es suficiente. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tú y yo somos Zaqueo. ¿Sabes por qué? Tú y yo somos de baja estatura, porque el único grande es Jesús. Delante del Señor todos somos Zaqueos. Delante del Señor todos somos Zaqueos. Delante de Él todos somos de baja estatura. No hay ninguno grande. El único grande es el Señor. Versículo 4. Y corriendo delante, como Abraham. O sea, Zaqueo igual que Abraham, corriendo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, ¿para qué? Para verle. Porque Zaqueo tenía la vista puesta en él, quería verle a él. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Se subió a un árbol sicómoro. Mira, este es el segundo aspecto para que el Señor pase por tu casa. Lo primero que tienes que hacer es amarlo a Él, amar su presencia y no tanto las bendiciones que Él te da. Tienes que verlo a Él, anhelarlo a Él. Eso es lo primero. Y lo segundo, tienes que subirte a un árbol. Súbete a un árbol. Mira, dice: y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo salió de su lugar de comodidad. Se esforzó por verle. Zaqueo era un hombre rico, publicano, era hacendado, él tenía dinero. Pero ¿sabes qué? A él no le importó su reputación. Él dijo: yo soy de baja estatura y me voy a subir a un árbol para ver a Jesús. Zaqueo se incomodó. Zaqueo salió de su lugar, salió del lugar de comodidad para ver a Jesús. Si tú quieres que el Señor pase por tu casa, tienes que incomodarte. Si quieres que el Señor pase por tu casa, tienes que subirte a un árbol, tienes que esforzarte por ver a Jesús. Quiero que Jesús venga a mi casa y me siento. No leo la escritura. Zaqueo se esforzó, se subió a un árbol para ver a Jesús. Zaqueo salió del lugar de comodidad, se esforzó por verle. Zaqueo no esperó que pasara.
Saqueo dejó su reputación. A Saqueo no le importó lo que pudiesen decir de él. Oye, el hermano, ¿qué pasa? Orando. Se hace el espiritual el hermano. El que quiere orar es porque quiere encontrarse con Dios, es porque quiere verlo a Él, es porque quiere tener intimidad con Él, porque lo ama, porque quiere verlo, porque quiere estar con Él. Si tú quieres que el Señor pase por tu casa, tienes que esforzarte. Esfuérzate por buscarlo. Si tú crees la presencia del Señor en tu casa, en tu vida, tienes que esforzarte. Esfuérzate por buscarle. Dice, me buscaréis, el profeta Jeremías, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú quieres que el Señor pase por tu casa, búscalo de todo tu corazón y búscalo, intercede, pide. Y vas a ver cómo el Señor se va a empezar a manifestar en tu casa. Vas a ver cómo el Señor se va a empezar a manifestar en tu casa. Salió de su lugar de comodidad. Sal de tu comodidad. Ahora en nuestras casas estamos en las comodidades. Levántate en la noche a orar. Estamos en pandemia, quizás no tienes que trabajar mañana. Levántate a orar, búscalo, esfuérzate. Hebreos dice, porque el que busca debe creer que le hay. Porque Él, escúchalo, porque Él es galardonador de los que le buscan. Si tú lo vas a buscar, tú vas a encontrar a Dios. Si tú te esfuerzas, vas a encontrar a Dios y Dios va a visitar tu casa. Para que el Señor pase, dejemos lo que estemos haciendo. Deja lo que estás haciendo. Si tú quieres, Saqueo seguramente le estaba trabajando, seguramente Saqueo estaba haciendo otras cosas, pero no le importó. Saqueo dejó lo que estaba haciendo por ver a Jesús. Para que el Señor pase por tu casa, dejemos lo que estemos haciendo y esforcémonos por estar con Él. Y esforcémonos por estar con Él. Hoy muchos yo he visto que no se esfuerzan por estar con el Señor. Prefieren hacer y ver otras cosas. Si tú quieres al Señor en tu casa, esfuérzate por buscarlo. Porque el primer paso Él ya lo dio. Él ya te salvó. Él ya te redimió. Él ya te dio nueva vida. Tú ya naciste a la vida del Espíritu. Ahora, si tú quieres al Señor en tu casa, debes esforzarte por buscarlo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 5. Vamos a terminar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y vio un hombre arriba de un árbol. Jesús vio a un hombre arriba de un árbol, dice, y le vio. Y le dijo, Saqueo, que le dijo el Señor, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy, y eso es lo que el Señor te dice este día, te dice, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Te lo digo en el nombre del Señor Jesús, es necesario que el Señor pose en tu casa. Va a terminar la pandemia y no podemos ser los mismos que los que entramos a la pandemia que los que salimos de la pandemia. Hoy es necesario que el Señor pose en tu casa. Lo mismo que le dijo a Saqueo, el Señor te lo dice este día. Te dice, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice que le vio, Jesús le vio. Cuando anhelemos al Señor por su persona, escúchalo, cuando anhelemos al Señor por su persona y nos esforzamos por estar con Él, pondrá su mirada en nosotros y nos dirá, voy a posar en tu casa. Saqueo hizo esas dos cosas. Saqueo quería ver quién era Jesús y se subió arriba de un árbol. Y cuando Saqueo hizo esas dos cosas, Jesús le vio. ¡Wow! Te vi que te esforzaste, te vi, voy a morar en tu casa. Porque cuando tú amas a Jesús y te esfuerzas por estar con Jesús, Él te ve, Él te mira. ¿Cómo le dice? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y eso debe ser suficiente para ti y para mí, que Él nos mire. Si quieres que el Señor te mire, súbete al sicómoro. Esfuérzate,
No te sientes en tu mesa y en tu silla esperando que el Señor venga a verte a tu casa y venga a decirte, hola, ¿cómo estás? Soy yo el Señor. No, las cosas no son así. Jesús le vio a Zaqueo, un hacendado, un rico arriba de un árbol. Voy a morar a su casa. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Claro, ¿quién lo recibió gozoso al Señor? Versículo 7. Al ver esto todos murmuraban. Claro que la gente se pone a hablar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto es lo que hace el Señor. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire lo que dice Jesús, versículo 9. Mire lo que dice el Señor, el más grande de todos. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando dice ha venido la salvación a esta casa, quizás también está hablando de los hijos de Zaqueo. No le dijo, Zaqueo, vino la salvación a ti. Dice, vino la salvación a esta casa. Porque en una casa hay tíos, en una casa hay primos y en una casa hay hijos. Seguramente toda la familia de Zaqueo se convirtió. No lo dice la Escritura. Pero cuando la Escritura habla de casa, siempre se refiere a familia. Y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Claro, porque si Jesús va a una casa, hay salvación. Cuando Jesús va a una casa hay salvación. Cuando está la presencia del Señor hay salvación, hay libertad, hay bendición de Jehová. Porque solamente la presencia de Jesús es bendición para nosotros. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre. Vamos a ir al 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. El mismo que citábamos. El que Dios le fue a comunicar el propósito. Mire cómo se cumple la Escritura. Esto no lo tenía. Dice que habíamos dicho que Dios le fue a comunicar el propósito a Abraham. ¿Sí o no? Y aquí Jesús hace lo mismo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el propósito. Dice, por cuanto él, dice de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, le fue a comunicar el propósito. Porque cuando Dios visita una casa, lo más importante es lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice fue el propósito. Le fue a decir, Zaqueo, eres hijo de Abraham. Eres hijo de la promesa. ¿A qué va a ir el Señor a tu casa? Como a Lot, los ángeles fueron a proclamar juicio. Pero aquí Jesús vino a decirle a Zaqueo, Zaqueo, eres hijo de Abraham. Eres hijo de la promesa. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre, porque el Señor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quieres al Señor en tu casa? Súbete al árbol. Esfuérzate, sal de tu comodidad. ¿Quieres que tus hijos sientan la presencia del Señor? ¿Quieres que tu esposa o quieres que tu esposo sienta la presencia del Señor? Búscalo, pero búscalo a Él porque lo amas a Él, porque lo anhelas a Él, porque estás preocupado por Él, porque lo amas, porque te desesperas por Él. No porque quieres la bendición de Dios. La sola bendición de Dios es Cristo, es Él es la bendición. Si tú quieres a Jesús que pase por tu casa, debes anhelarlo a Él, llamarlo a Él por sobre todas las cosas. Zaqueo estaba preocupado, procuraba ver quién era Él. Él quería verlo a Él. Tú tienes que querer verlo a Él. Y lo segundo, tienes que incomodarte, salir del lugar de tu comodidad y esforzarte por estar con el Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Te repito, el título del mensaje. El título del mensaje es Cuando Dios visita nuestra casa. Cuando Dios visita nuestra casa hay bendición, hay propósito, hay motivación a nuestra fe. La mejor visita, con esto termino, la mejor visita que tú y yo podemos tener no son nuestros tíos, no son nuestros hermanos, no son nuestros primos, no es el presidente de la República. La mejor visita que tú y yo podemos tener en nuestra casa es el Señor Jesús.
No hay mejor visita que Él. Ni los ángeles son suficientes, porque la mejor visita siempre es el Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Espero que el Señor te haya ministrado este tiempo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos confinados. Dios anhela, Dios quiere ir a tu casa. No te olvides, Dios quiere ir a tu casa. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Cierra tus ojos. Gracias. Gracias por este mensaje. Gracias porque yo sé que viene de ti. Gracias porque yo sé que esto no es mío. Esto es tuyo, Señor. Lo que tú dijiste es tuyo. Señor, y mi intención es comunicar el mensaje como tú me lo has dado. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos que están allí. Todos los que se han conectado, todos los que esperaron este mensaje, sean bendecidos con este mensaje. Que, Señor, que esta palabra pueda venir al corazón, pueda venir a la mente de mis hermanos, Señor, aclarar cuál es nuestra verdadera motivación por el cual tú vas a venir a nuestra casa.